lo sacarías? Si es comida. ¿Cuál sería la indicación de retirarlo si es comida? ¿Me entiendes? Ok, no es decir, sí podría actuar como un cuerpo extraño, pero es alimento. ¿Qué significa? Que si logra continuar la digestión, va a salir normal. Pero está días. Está 2 días. Y cuando los pacientes se extinguen, ¿cuántos días queda el alimento en todo el organismo? Pero aquí no pasó nada. No estará. Evidentemente hay una indicación de retiro, perdón. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Cuál sería la indicación de retiro? Es una carne. ¿De acuerdo? Ok, el paciente comió carnes y lo que tiene, no masticó bien, se formó el bolo y como está alterado el peristaltismo, se quedó impactado. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Cuándo retiraría el bolo alimentario? Si el alimento tiene hueso. Si el alimento tiene hueso grande, no se va a digerir, puede perforar algún área del tubo digestivo, eso hay que retirar. ¿De acuerdo? Pero si es solo carne, no progresas, no va a volverlo a sentir, no progresas y continúa la digestión. ¿Qué examen utilizarías para saber si tiene hueso o no? No, si es radio opaco y se ve, hay que retirar. Pero si no se ve, ¿sí o no? ¿Se imaginan queriendo retirar eso? El paciente podría no estar sedado, no todos los centros de endoscopía tienen anestesiólogo. Y si te queda en la garganta, ¿entiendes? El paciente se puede bronco. Mira. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque toma en cuenta, ha estado llegando saliva. Primero que no lo vas a poder retirar completo. Quieras o no, ha iniciado el proceso de digestión. Cuando quiera agarrarlo, va a empezar a salir pedazo a pedazo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y segundo, que podrías perder el cuerpo extraño en la extracción. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces es más fácil insuflar y progresar el bolo. ¿Ok? Ahora, una vez solucionada la emergencia, dame un número, doctor. No sufras. ¿De 9 a 10? Pero no tanto, no sé, igual voy a volver al mismo lado. 17. 17. ¿Continuando o derecha e izquierda? Continuar. Continuando. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, doctor. Vamos. No tenemos ya el cuerpo extraño, el problema fue resuelto. ¿Tendríamos que investigar qué tiene el paciente? ¿Cómo investigaríamos por qué ese esófago está así? Ya, biopsiarías el esófago. ¿Qué tendríamos que encontrar? Los eosinófilos en las tinciones que se hacen, que es anormal que estén en mucosa y submucosa. ¿Habrá algún otro examen que nos podría decir que está sucediendo esto? El hemograma. ¿Cuál será el valor del eosinófilo en un hemograma? Así, ¿cuántito nomás deberíamos tener ocasionalmente? De 1 a 4, dicen, ¿no? El porcentaje que es el mínimo, ¿ok? Si eso está de más de lo que normalmente deberíamos ver, es el eosinófilo. ¿De acuerdo? Entonces esas dos cosas pueden... A ver, ¿será factible
tener que hacer un test de alergia al paciente? ¿Cómo harías un test de alergia? Ya, saber que es alérgico, podemos saber cuál es la inmunoglobulina que se altera cuando uno es alérgico. La inmunoglobulina E podría estar alta, pero eso no te dice a qué eres alérgico. ¿De acuerdo? Bien. Los test de alergia, ¿ustedes han visto cómo hacen? Te pinchan y te hacen tener contacto con ciertas sustancias. ¿Qué no hace la piel? ¿Acaso la piel es igual que el tubo digestivo? Una cosa es tener alergia, ¿no? Al polvo, al pelo, porque eso tiene reacción directa con la piel. Pero para saber si hay alergia en el tubo digestivo y hacerlo en la piel, ¿será lo mismo? ¿De acuerdo? Yo sé que cuando ustedes ven, y lo van a ver, hay laboratorios que dicen, le hacemos test de alergia a alimentos, le hacemos test de alergia a medicamentos, le hacemos... ¿Ok? Para esta entidad no tiene validez. Ya, yo les invito, probablemente algún familiar de ustedes ha hecho alguna vez un test de alergia. El cuadrito dice, todo valor arriba de 1 puede considerarse posibilidad de alergia. De las 20 cosas que le hacen, ni uno llega a 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero es más fácil que tú sepas cuáles son los alimentos alergénicos, ¿no? Alimentos de mar, el huevo, la leche, los frutos secos. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil que uno sepa qué alimentos quitar al paciente que hacerle un test. ¿De acuerdo? Y entre eso entraría los mates. ¿De acuerdo? ¿Ok? Cuando uno pide estos test de alergia, ¿qué hacen en la determinación de mates? Canela, el té, que es considerado parte de un árbol. Entonces son los únicos que se hacen en el test de alergia. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo creen que esto puede revertir? Retirando el alergeno. ¿De acuerdo? Entonces, retirando el causante, esto debería revertir. ¿Qué medicamentos conocemos para pelear con la respuesta alergena? Es decir, para evitar esto. Antihistamínicos que en esta entidad no sirven. ¿Qué otro? Corticoides. Los corticoides. Sí, algunos corticoides podrías utilizar, pero también no son específicos. ¿De acuerdo? Lo más importante es el retiro y esto, nuevamente, pues se soluciona al simple hecho del retiro del alérgeno. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Facilito, chiquitito, pero facilito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sé que parte de cuerpos extraños no es lo que llevamos en este modo, ¿de acuerdo? Pero es un poco importante que cuando es alimento, puedes progresar el cuerpo extraño. Pero si fuera un metal, un plástico, ¿ok? Eso debería retirarse, ¿de acuerdo? La posibilidad de que a veces los cuerpos extraños mayores, dependiendo si es adulto o es niño, se estanque en alguno de los esfínteres, pílora, válvula ileocecal, es menos del 1%. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen las mamás cuando los niños se tragan objetos? ¿Les hacen comer? ¿Sí o no? Sí. Hace 2 días me llaman para el retiro de una moneda de una niña que se creía alcancía, ¿no ves? Se lo ponen las monedas los niños, ¿no ves? 6 años. Moneda de 50 centavos. Me llaman y yo pregunto, si la anestesióloga me da el curso, yo voy. ¿Por qué pregunto eso? ¿Qué piden los anestesiólogos? El ayuno de 8 horas. Entonces la anestesióloga me dice, sí, nos ha dado curso a las 7 de la noche, va a ser el retiro. Entonces yo voy al retiro.
Cuando llego tarde, todo el mundo es desesperado, y le digo, bueno, ¿todo en orden? Sí, todo en orden, duérmala. La duermo, retiro la moneda, y en lo que estoy retirando la moneda, la niña vomita comida. Me la he comido a la anestesióloga, porque esa niña se podía broncoaspirar y se nos podía morir. Comida, doctores. La niña de ayuno desde la 1 de la tarde. Tú podías distinguir, ahí había fideo, había pollo, había helado, había todo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros precautelemos, porque a veces los mismos tutores nos hacen inducir al error. ¿Qué tal se broncoaspiraba la niña? Así como yo me la comí a la anestesióloga y esa niña se lo comió a los papás. ¿Sí o no? Claro. Poco me dio pena, porque cuando salí el señor lloraba. Grave. Pero en este detalle de los cuerpos extraños, ya cuando el objeto es mayor al diámetro del esófago, no va a pasar. Eso hay que retirar. ¿De acuerdo? Vuelvo a indicar, cuando el cuerpo extraño ha pasado, superado el esófago, la posibilidad que se les quede en algún esfínter es de menos del 1%. ¿De acuerdo? ¿Ya? No vayan a hacer lo que una vez nos hicieron hacer esto, me acuerdo mucho, hace más de 12 años. Pareja disfuncional, niña de 11 años se traga una moneda de 10 centavos. Hospital privado, el padre decía, si no le saca la moneda, le pasa algo a mi hija, le meto juicio. La madre, retire la moneda. La moneda estaba ya en duodeno, doctor. La niña comida, empecé a buscar una moneda como mina de oro, empecé a encontrar la moneda en la comida. Eso podía haber pasado normal, no hubiera habido problema alguno. ¿De acuerdo? 10 centavos, niña de 12 años. Pasó esófago. ¿De acuerdo? ¿Ok? No era una indicación, pero era una petición de tutores. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero cuando ya pasa el esófago, usted dice, no pasa nada. Si quiere, busque en la materia y ve si lo eliminó o no. ¿De acuerdo? Además, que es una moneda, ¿cómo le haría seguimiento? ¿De acuerdo? ¿Ok? Normalmente el paciente con la primera deposición del día va a eliminar la moneda. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, ¿qué es importante saber? Que es el resultado de una inflamación debido a la infiltración anómala de los eosinófilos, ya que estos son parte de la respuesta inmunológica frente a parásitos o enfermedades alérgicas. Su función está dada en que altera la funcionalidad del esófago, y esto conlleva a la presentación de diferentes síntomas que se refleja en una anomalía del esófago. Esta entidad generalmente lo vamos a ver en niños y en adultos jóvenes. Muchas veces el paciente refleja una serie de enfermedades alérgicas, tienen rinitis, tienen asma asociado a la entidad, pero está desencadenado debido a un origen alergénico que evidentemente solo lo vamos a revertir evitando una nueva exposición al alérgeno. ¿A qué respuesta inmunológica corresponde esta entidad? Está dado a una producción local de citocinas, quimiosinas y además eosinofiltropas que van a migrar anormalmente debido a la hipersensibilidad de respuesta inmunológica tipo 2. Eso se va a reflejar en esa acumulación anómala de los eosinófilos. Dentro de la sintomatología, dependiendo la edad del paciente, nosotros vamos a ver entre vómitos,
rechazo a la alimentación. Como verán, el paciente no puede tener funcionalidad normal del esófago, va a ser de peso reducido, talla baja, y en el paciente adulto está dada por la disfagia o la dificultad para tragar. En procesos de emergencia vamos a tener impactación del bolo alimentario, algunos síntomas como reflujo, pirosis e incluso dolor torácico o dolor abdominal. Para el diagnóstico, primero partimos en los síntomas y la sospecha de la entidad. Con ello, indicamos al paciente un procedimiento de endoscopía digestiva alta, donde deberíamos tener una biopsia que demuestre microscópicamente los abundantes eosinófilos que infiltran al esófago. Y además, dicho procedimiento, aparte de ayudarnos a resolver los problemas de emergencia, nos permitirán hacer el seguimiento al paciente. Al tercer mes de suspendida el alergeno, uno puede hacer una nueva revisión y verificar la mejora de la mucosa. Evidentemente, se recomienda que el paciente tenga un seguimiento en la área de especialidad. La característica importante de la enfermedad es que forma unos canalículos de aspecto irregular en el esófago y le da un aspecto diferente. ¿Alguien ha visto una broncoscopía alguna vez? Los bronquios tienen este aspecto. ¿Ya? La primera vez que yo tuve la posibilidad de ver un paciente con esta entidad, yo sufrí un susto cuando estaba haciendo la endoscopía. Pensé que había intubado la vía aérea. Entonces hice un retiro brusco del endoscopio. Pero después, verificando nuevamente, y la intubación del esófago es una característica que tiene esta inflamación, que parece la vía aérea y sin embargo es la vía digestiva. Entonces, este detalle de los análisis cutáneos para ver las reacciones alergénicas no es una recomendación, pero es muy importante identificar el alergeno. ¿Ok? Probablemente al polvo, al polen, a algunas cosas, uno puede identificar sabiendo cuál es el diario vivir del paciente y los alimentos que el paciente ingiere. El tratamiento ya normalmente a veces es multidisciplinario. Ustedes saben que hoy en día tenemos ya la especialidad de alergólogo y tenemos también la especialidad del inmunólogo. Entonces son áreas que están abarcadas específicamente solo para ver esa entidad. ¿Ok? El tratamiento dietético es importante, retirar todo alimento alergénico del paciente. No existen medicamentos específicos, sin embargo, podríamos usar un corticoide como la fluticasona o la blecometasona, o podríamos hacer uso de algunos antialérgicos. El Monteluzcan, por ejemplo, es algo que se da mucho a los niños que tienen asma, ¿no? Entonces también podríamos usarlo para evitar que el paciente provoque tanta reacción alergénica. Endoscópicamente, como han visto, nos sirve primero para el retiro de emergencias, como la impactación del bolo alimentario. Nos permitiría también usarlo cuando existe un proceso de estenosis. A veces la inflamación es tan marcada que el esófago se cierra y el paciente no puede alimentarse, entonces podríamos dilatar el esófago y hacer que el paciente vuelva a alimentarse. ¿Ok? Bien, hasta ahí, doctores, estaríamos cerrando toda la parte inflamatoria. ¿De acuerdo? Nos toca ingresar a la parte motora. Voy a dar una parte introductoria para entender qué es lo que vamos a analizar en los trastornos motores, para luego ya ver las patologías asignadas a este punto.
Bien. Lamentablemente, el hecho de afrontar un trastorno motor esofágico puede realmente desenvolver procesos no solamente ansiosos, depresivos en el paciente, porque ustedes verán que el hecho de no poder alimentarse, que es una necesidad vital diaria, conlleva que el paciente pues opte realmente a hacer acciones complejas con su alimentación. Por lo tanto, esta entidad va a estar enteramente relacionada a la motilidad del esófago. No vamos a poder tener una funcionalidad normal del esófago, lo que va a llevar evidentemente a que el paciente tenga una serie de sintomatologías asociadas al mismo. Sabemos que los mecanismos de contracción, que en este caso van a ser neuromusculares, son los que regulan normalmente el funcionamiento del esófago. Esto es complejo y realmente requiere una coordinación fina entre músculos y nervios para que se pueda llevar a cabo las funciones del esófago. Es por eso que este órgano tiene centros reguladores del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿Qué quiero que se entienda con esto? Que vamos a tener alguna vez trastornos motores esofágicos ligados incluso a problemas en la parte central. Su disfunción implicaría alteraciones en la motilidad del esófago. Una gran mayoría va a ocurrir a nivel de los 2/3 distales del esófago, dado que se deben a alteraciones generalmente del músculo liso. El tercio superior correspondería al músculo esquelético. Son relativamente infrecuentes en la población en general. Muchas veces las alteraciones motoras van a ir asociadas a trastornos de la sensibilidad esofágica. Su síntoma termina siendo inespecífico, pero sospechar de un trastorno motor esofágico ante la presencia de disfagia ahora sí se ha vuelto como uno de los síntomas más importantes o refleja una de las sintomatologías importantes de esta entidad. Pero va a haber disfagia en ausencia de una o un proceso obstructivo en el canal del esófago. Pero esto tendría que ser demostrado a través del uso de la endoscopía digestiva. También esta alteración va a llevarnos a la aparición de un dolor torácico, que en este caso va a ser catalogado como un dolor torácico no cardíaco. Por lo tanto, va a ser importante incluso hacer el diagnóstico diferencial con un proceso coronario, una angina o un infarto de miocardio. Pueden haber síntomas o signos inespecíficos como pirosis, regurgitación, tos o eructos anómalos que refleja el paciente. Al examen físico, muy rara vez vamos a poder determinar alguna característica importante del trastorno motor esofágico. Por lo tanto, generalmente solo en los casos secundarios, por ejemplo, aquellos pacientes que sufren de esclerodermia, tendrán los síntomas y signos característicos del mismo asociados a un trastorno motor correspondiente. Evidentemente, los exámenes complementarios para el uso y el manejo de esta entidad va a estar reflejada a través de la manometría esofágica de alta resolución. Esta sí va a ser el gol estándar para el diagnóstico de una gran mayoría de los trastornos motores. ¿Ok? Es decir, no puedes hablar de esta entidad si no tienes una manometría esofágica de alta resolución. A través de ella vamos a ver las diferentes alteraciones funcionales que puede sufrir el esófago. Según su etiología, vamos a clasificar a los trastornos motores primarios cuando se trata de un fenómeno aislado, evidentemente solo en el esófago. Pero puede haber secundarios cuando está asociado a una enfermedad sistémica, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermedades del tejido conectivo, la esclerodermia,
amiloidosis, la enfermedad de Chagas o el Parkinson, ¿ok? Entonces es muy importante definir trastorno motor primario o trastorno motor secundario. Junto al desarrollo de lo que es la manometría de alta resolución, también se ha creado la clasificación de Chicago y es esta la que vamos un poco a utilizar para el análisis de estas enfermedades. Es importante conocer la clasificación para entender lo que vamos a ver a continuación. Se clasifica en 3 grupos. El primer grupo se denomina trastorno con obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica. Aquí se encuentra una de las entidades más altamente frecuentes, la calasia, en sus 3 tipos de presentación. Pero también está otra entidad que se denomina obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica. Esta entidad, por ejemplo, lo vemos a veces muy frecuentemente porque es resultado de una mal cirugía de la fundoplicatura de Nissen. ¿Qué era la fundoplicatura de Nissen? Es la cirugía antirreflujo, ¿no ve? Entonces vamos a cerrar la unión esófago-gástrica. Si relativamente no hacemos una buena calibración, el cirujano podría inducir a este tipo de trastorno motor. ¿Sí o no? Sí. Va a cerrarlo la unión esófago-gástrica. ¿Ok? El grupo 2 se denomina trastornos mayores de motilidad. Ahí está el esófago espástico, está el esófago hipercontráctil y está la peristalsis ausente. Y finalmente el grupo 3, trastornos menores de la motilidad, donde está la motilidad inefectiva y está la peristalsis fragmentar. Bien, ahora sí, nos reunimos de a 4 y comenzamos y arrancamos con nuestro primer caso. ¿Podemos intervenir? ¿Ah? Disculpen, en la clínica ahí decían que había cinguito. ¿Qué es cinguito? ¿Qué es cinguito? El detalle es que estos procesos pueden producir reflujo, es decir, regurgitación. Y la sintomatología puede ser respiratoria, ¿de acuerdo? Sientes las espasmos. El motivo de silbar puede ser un signo de energía. Por eso dicen, no se es que sí, ¿de acuerdo? Podrías estar viendo la comunicación. ¿De acuerdo? Bien.